Pues quiero darle un agradecimiento a los profesores por la invitación cursada para participar y celebrar algo que a veces se nos pasa sin tener esa vocación de celebrar acontecimientos importantes, ¿verdad? Como sucedió el año pasado, que en América Latina se celebró los 100 años de la promulgación de la Constitución de Querétaro, que tuvo un gran impacto en el constitucionalismo social. Y a veces pasan las cosas sin pena, y es muy importante para una nación estar recordando aquellos acontecimientos que han marcado derroteros en el destino y en el futuro de una nación. Y para nadie es un secreto que la reforma constitucional número 4123 del 23 de mayo del año 68, es decir, recién hace más de 50 años, constituyó pues un derrotero, un acontecimiento que impactó en los ámbitos económicos, políticos, sociales y jurídicos a la nación costarricense de manera muy positiva. Dicho esto, yo voy a centrar mi exposición en algunos ejes temáticos. Quiero hablar del contexto en que se da la reforma, quiero hacer una exposición sobre en qué consistió la reforma en sí, pero para entender en qué consistió la reforma es necesario tener como parámetro qué era lo que teníamos antes de la reforma. Y finalmente quiero hablar de las implicaciones jurídicas de la reforma constitucional. Esta reforma hay que tener claro que no solamente se refería a los artículos que yo me voy a enfocar, sino que era una reforma que tenía un mayor profundidad, pero por razones de tiempo me voy a circunscribir. Entonces, en primer lugar, yo quiero hablar del contexto de la reforma, porque las cosas no surgen por generación espontánea, sino que tienen un contexto económico, tienen un contexto político y tienen un contexto social. Muy brevemente voy a hacer una incursión en esta área porque sé que un expositor va a hacer un análisis histórico de la reforma, tengo entendido, y entonces yo he ubicado, por lo menos me quiero referir a tres contextos dos contextos en los cuales se da la reforma. En primer lugar, el contexto económico, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta y hay que hacer una retrospectiva histórica que cuando se da la reforma, Costa Rica era una economía básicamente agroexportadora, y eso lo reseña muy bien en un libro que escribió Rodrigo Facio, un libro que se llama Historia Económica de Costa Rica. Entonces, él hace un análisis de la estructura productiva del país, y la estructura productiva del país estaba centrada básicamente en una economía agroexportadora que tenía básicamente 5 o 4 bienes que se exportaban al exterior, y con el producto de esas divisas nosotros comprábamos todos aquellos artículos artículos de tipo industrial, artículos. En segundo lugar, para nadie es un secreto, ¿verdad?, que en la década de los 50 la Comisión Económica para América Latina, una comisión de las Naciones Unidas, propone un nuevo modelo para América Latina, y el modelo es un modelo que se llamó el modelo de sustitución de las importaciones. En tercer lugar, está documentado que dada la pequeñez de las economías de los estados centroamericanos, se dio para Centroamérica la creación de un mercado regional, porque desde el punto de vista de la demanda no era suficiente esta para sostener una industria incipiente que requería importantes niveles de inversión. En cuarto lugar, era necesario hacer una transferencia de competencias a los organismos regionales que iban a surgir
a propósito de los tratados que se firmasen para poner en práctica este mercado común centroamericano. Y no hay que perder de vista algo que en ese momento se estaba dando en el mundo, y era el impulso y la influencia de la Comunidad Económica Europea, que en 1957 se había creado a través del Tratado de Roma. Entonces, en ese contexto económico se estaba dando, solo ese el contexto económico en el cual surge esta importante reforma a la Constitución política. Desde el punto de vista político, uno encuentra que los grupos económicamente poderosos, ligados al modelo agroexportador y agrupados en partidos políticos que rechazaban el intervencionismo del Estado en la economía, eran o estaban opuestos a la reforma constitucional. Incluso estaban opuestos que Costa Rica formara parte del mercado común centroamericano. No es sino hasta en la administración de don Francisco J. Orlich que Costa Rica se incorpora al mercado común centroamericano. Y otra cosa muy interesante desde el punto de vista político, social, es que las clases medias emergentes y los intelectuales que en ese momento estaban saliendo ya de la Universidad de Costa Rica, recordemos que la Universidad de Costa Rica se pone en funcionamiento en 1941, abogaban por un mayor intervencionismo y reclamaban espacios en la nueva dinámica económica. Entonces, ese para mí es un contexto que yo no puedo desoslayar para efectos de tener claro qué fue lo que pasó o por qué se dio la reforma constitucional. Ahora, si uno revisa ya en qué consistió la reforma, si uno revisa la Constitución de 1949 en su versión original, llega, desde mi perspectiva, a las siguientes conclusiones. En primer lugar, cuando uno lee el artículo siguiente, originalmente redactado por el constituyente del 49, era imposible que con ese texto se pudiese lograr un modelo de integración económica y que Costa Rica formara parte de un mercado común centroamericano. ¿Por qué? Porque el texto original decía lo siguiente: ninguna autoridad, decía, puede celebrar pactos, tratados o convenios que se opongan a la soberanía e independencia de la República. Quien lo haga será juzgado por traición a la patria. Eso es lo que decía el texto. Y entonces ese texto, desde mi perspectiva, reflejaba una postura desde el punto de vista ideológico y una postura desde el punto de vista político. Desde el punto de vista ideológico, a mí me queda muy claro que el texto constitucional estaba anclado en una concepción absoluta de soberanía. Una concepción que, como ustedes bien saben, emerge o surge en el siglo XVI con Bodino, cuando escribe un libro que se llama, un libro en Francia que defendía la monarquía absoluta, y surge el concepto de soberanía desde una perspectiva interna y de una perspectiva externa, porque se entendía la soberanía como la independencia del monarca frente a los poderes externos, y desde el punto de vista interno se entendía como lo que ha establecido acertadamente un gran politólogo y jurista francés, André Oriot, como el poder de centralización y superposición del poder político frente a los otros poderes que interactúan en la sociedad. Pero también esta concepción tenía un resabio que venía consignándose en todas las constituciones de Costa Rica, y era ese rechazo permanente que había adoptado Costa Rica de la creación de una república federal centroamericana.
Entonces, la idea básicamente, si uno lee el texto del 7 y luego lee el párrafo segundo del artículo 7, simple y llanamente lo que el constituyente de 1949 pretendía era impedir a toda costa que Costa Rica formara parte de una experiencia de naturaleza política supranacional donde se volviese a integrar o a formar parte de lo que se llamó en la Constitución de 1825, la Constitución Federal de Centroamérica, la República Federal de Centroamérica. Entonces, bajo esa coyuntura, era imposible sostener o hacer viable la integración y la participación del Estado costarricense en el proceso de integración centroamericana. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la reforma? Bueno, la reforma viene desde el punto de vista jurídico a dar las siguientes consecuencias en relación con la integración centroamericana. En primer lugar, se pasa de una concepción absoluta a una concepción flexible de la soberanía. ¿Por qué? Porque no solamente se modifica el artículo 7, sino que al artículo 121, inciso 4, se le adicionan dos párrafos. Y el párrafo quizás más importante es el párrafo segundo, que dice que la Asamblea Legislativa podrá aprobar tratados internacionales que transfieran competencias hacia organismos regionales con el fin de lograr objetivos comunes o regionales, siempre y cuando el tratado sea aprobado por una mayoría calificada de 2/3. Entonces se agrega, y además de eso se agrega un tercer párrafo que es muy interesante, que es el que dice que los protocolos de menor rango que se deriven de los instrumentos internacionales ya aprobados y ratificados por Costa Rica no requerirán aprobación legislativa. ¿Y qué se ha entendido que es un protocolo de menor rango? Bueno, un protocolo de menor rango es aquel que no impone nuevas obligaciones al Estado de Costa Rica, es aquel que tampoco afecta el objeto, la finalidad del tratado y se puede derivar del mismo convenio internacional. Y esto es muy importante porque los organismos regionales empiezan a dictar toda una serie de normativas que se traducen en protocolos de menor rango que únicamente se requieren, sobre todo en la parte tributaria y en la parte aduanera, de un decreto ejecutivo y no de un decreto legislativo debidamente aprobado por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Aprobado y sancionado por el Poder Ejecutivo. Y otra cosa interesante de la reforma es que corrige un error conceptual que todavía se mantiene en el país, ¿verdad? Y es que el artículo El artículo 121, inciso 4, tenía un error conceptual que luego se corrige y se aclara en el 140, inciso 10, donde se establece claramente lo siguiente. El artículo original del 140, inciso 10, tenía un error conceptual que era el siguiente. Y yo decía, ¿por qué en Costa Rica la gente sigue pensando lo que les voy a decir que piensa? Lo cual es un error conceptual desde el punto de vista jurídico. Y es que el artículo 140, inciso 10 decía, celebrar convenios, tratados públicos y concordatos, se está refiriendo al Poder Ejecutivo, promulgados y ejecutados una vez aprobados y ratificados por la Asamblea Legislativa. Y conceptualmente la Asamblea no ratifica tratados. Y entonces ustedes verán que antes de toda la década de los 70, los 60 y 50, las leyes dicen ratificación de tratados, los proyectos de ley,
cuando técnicamente el Parlamento no ratifica. Quien ratifica los tratados es el Poder Ejecutivo. En la reforma del año 68 se elimina y se deja únicamente promulgar los tratados aprobados por la Asamblea Legislativa. Y entonces eso es una cuestión tal vez de poca importancia, pero desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, es un error garrafal, ¿verdad?, de decir o creer que el Parlamento es el que ratifica. No, la ratificación es un acto unilateral del Estado de Costa Rica que lo emite el Poder Ejecutivo, a través del cual manifiesta ante los otros sujetos de derecho internacional su voluntad de formar parte del convenio internacional, sea a través de un canje de notas, si es un tratado bilateral, o a través de los depósitos de los instrumentos de ratificación, si es un tratado de carácter multilateral. Y otra cosa muy importante era lo que les decía: se permite la transferencia de competencias y que los protocolos de menor rango sean promulgados a través del decreto ejecutivo y no a través de la ley. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? No sé cuánto tiempo tengo, porque tengo tiempo, sí, okay. Bueno, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta reforma? Bueno, las consecuencias son, desde mi perspectiva, muy importantes y muy positivas, ¿verdad? Desde la óptica socioeconómica, no tengo la menor duda que el proceso de sustitución de importaciones y la creación del mercado centroamericano y los procesos de integración que luego se fueron dando permitieron el surgimiento de una clase empresarial generalmente vinculada al capital extranjero, porque muchas de las industrias que se instalaron en el mercado centroamericano fueron empresas vinculadas con transnacionales. En segundo lugar, algo muy importante, ¿verdad?, y lo cual ha ido hoy profundizando, es que se da una transformación de la estructura productiva del país. Se debilita el modelo agroexportador y se da toda una producción y distribución de bienes industriales y bienes intermedios que surgen del mercado local. Desde esa perspectiva, la producción industrial de bienes primarios y bienes intermedios pasa a tomar un importante peso en el Producto Interno Bruto costarricense. En tercer lugar, surge una clase trabajadora vinculada a los procesos industriales. Y en cuarto lugar, emerge una clase media alta, también una clase baja, de base urbana, sin un ligamen fuerte con el movimiento sindical. Y sin un ligamen fuerte porque todas estas nuevas industrias fueron muy reticentes a permitir el movimiento sindical. Más bien, en todas estas industrias que se instalaron en Costa Rica, abogaron más que todo por el movimiento solidarista. Entonces, la base sindical se mantuvo siempre vinculada al sector agroexportador, sobre todo al sector bananero, y el movimiento sindical vinculado a los empleados públicos. Movimiento que se debilita con la salida de las compañías bananeras en la década de los 80. Desde el punto de vista político, ¿verdad?, estas nuevas clases empresariales se unen a los partidos políticos tradicionales, mayoritariamente al Partido Liberación Nacional, ¿verdad? Surge una nueva clase media y trabajadora especializada, y algo muy importante es que el Estado de Costa Rica por primera vez se inserta en un proceso político-económico de corte regional. Las consecuencias jurídicas, ¿verdad? Las consecuencias jurídicas es que se modifica la organización administrativa del país, surge una necesidad institucional y por ende surge todo
una modificación del aparato organizativo administrativo, y un ejemplo de ello es el nacimiento del INAH. El nacimiento del INAH surge como una organización o una institución que procura dar mano de obra especializada a todas estas industrias que se instalan en el país. En segundo lugar, desde el punto de vista jurídico, el Estado asume una política de fomento. Recordemos que las tres actividades tradicionales del Estado son la actividad del mantenimiento del orden público, la actividad del servicio público y la actividad de fomento. En la actividad de fomento, el Estado recurre a instrumentos de política económica con tal de favorecer el proceso de industrialización. Entonces vemos cómo el Estado aboga por un tipo de cambio fijo que favorece a los industriales que importan bienes, materias primas y bienes intermedios. Existe toda una política de exoneración para todos aquellos que se dediquen a la actividad industrial. Existe toda una política crediticia. Recordemos que antes el Banco Central fijaba los famosos topes de cartera y fijaba topes. Entonces el Banco Central le decía a los bancos del Estado, en un modelo de banca nacionalizada, a qué sectores debían destinar el crédito. Y uno de los sectores que más se favoreció con este modelo, los topes de cartera, era precisamente el sector industrial. Y lógicamente se dieron toda una serie de exoneraciones del impuesto de renta, y finalmente se estableció un arancel común centroamericano que hacía que los productos de otros estados, de otras sociedades resultaran altamente precios altos que no podían, por lo tanto, competir con los bienes que se estaban produciendo en la industria local. Un aspecto muy interesante ya desde la óptica jurídica es que se flexibiliza el principio de reserva de ley. Hay un caso muy emblemático en el año 1973, que fue un caso que presentó dos juristas, y en este momento le hago honor a uno de ellos, ¿verdad? Uno de ellos fue don Eduardo Ortiz y el otro fue don Gonzalo Fajardo Salas, y básicamente lo que ellos pretendían era de que en uno de los impuestos se le daba al Poder Ejecutivo la potestad de modificar la tarifa entre rangos. Y la Corte Plena, tesis que ha seguido la Sala Constitucional, dijo que siempre y cuando existieran rangos mínimos y máximos, el Poder Ejecutivo tenía la facultad de modificar esa tarifa, y por lo tanto no había una violación al principio de reserva de ley. Ellos lo que argumentaban es que estas leyes, sobre todo creo que era la del selectivo de consumo, en estos casos violaba el principio de reserva de ley. Y entonces la Corte Plena dijo: no se viola el principio de reserva de ley. Y esa tesis ha sido seguida de forma reiterada por la Sala Constitucional. Otro aspecto muy importante, ¿verdad?, es que se acepta que el ejercicio de la potestad tributaria sea ejercida por organismos internacionales. Entonces se acepta que organismos internacionales establezcan impuestos cuya vigencia vamos a tener que soportar todos los contribuyentes. Entonces los organismos regionales, en este caso específico, creaban impuestos, y esos impuestos se ponían en vigencia, con lo cual, digamos, se relativiza lo que yo les explicaba a mediados de la exposición, el principio de soberanía del principio de soberanía. Y finalmente, pues quiero concluir con una sentencia de la Sala Constitucional de cara a lo que está pasando, de cara al proceso de integración centroamericana. Es una sentencia, la 2016-6728. Los abogados somos muy dados a decir de tal hora a tal, bueno, de las 9:05 del 18 de mayo del 2016, una sentencia
en la cual yo fui el ponente, donde la Sala Constitucional, en relación con los procesos de integración, nos recuerda que por lo menos hay una serie de principios que el Estado costarricense debe observar. No se las voy a leer, nada más les voy a puntualizar los principios. En primer lugar, la Sala dice que el derecho comunitario tiene primacía sobre el derecho interno. Es una regla básica. Y consecuentemente, dice la Sala que el Estado de Costa Rica está en el deber de respetar toda la normativa comunitaria, sea esta originaria o derivada. En segundo lugar, dice la Sala, no debe existir conflicto entre el derecho comunitario y el derecho interno. Y en caso de que exista conflicto, el derecho interno tiene que ceder frente al derecho comunitario. En tercer lugar, dice la Sala, el derecho comunitario tiene un carácter vinculante de acuerdo con los principios del pacta sunt servanda, de acuerdo con el principio de la bona fides y el efecto útil. En cuarto lugar, dice la Sala que en caso de que no se esté de acuerdo con la normativa comunitaria, lo que el Estado costarricense debe hacer es promover las reformas en el seno de la comunidad centroamericana. En quinto lugar, dice la Sala que la normativa comunitaria tiene el efecto de desaplicar la legislación nacional, pues la legislación nacional no puede regular de manera opuesta a lo que establece la legislación comunitaria. Y consecuentemente la legislación nacional tiene que armonizarse, uniformarse con la legislación centroamericana. Y ya finalmente, para terminar, ahora sí, dice que esto es un poco lo que dijo el Tribunal Federal Constitucional alemán en relación con el tema de la Unión Europea. Dijo que el principio de primacía tiene una solidez relativa, ¿verdad? Porque dice que ese principio sí tendría que ceder cuando se afecte de manera significativa los principios estructurales del ordenamiento jurídico costarricense y los derechos fundamentales. Quiere esto decir que si en el ámbito centroamericano existiese un retroceso en materia de derechos fundamentales, el Estado de Costa Rica se reserva en estos casos el derecho a darle primacía no a la legislación centroamericana, sino a la legislación interna. Y muchas gracias por la atención.